Muy buenas de nuevo, soy Antonio y bueno, esta es la última presentación que vamos a tener en el curso. Se trata de, bueno, el choque cultural en el aula y la hibridez. Damos paso a los contenidos. Aparte de ser la última presentación, como podéis ver es muy cortita. Nos vamos a centrar, bueno, primero en el etnocentrismo, el choque cultural desde un punto de vista etnocéntrico y por último, pues bueno, el planteamiento de hibridez en el aula. Aquí tenemos la definición del diccionario de la Real Academia, que bueno, nos define etnocentrismo como la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades. Básicamente, de un punto de vista o una actitud etnocéntrica, pues va a ser la que en cierto modo excluye las otras culturas a la hora de juzgarlas, ¿vale? De alguna manera, pues bueno, se apropia del punto de vista narrativo y explica todo según los criterios de su propia cultura, de su propio sistema de comprender el mundo. Y a ver, esto como profesores es muy posible que nos suceda, ¿vale? A mí me ha sucedido en mi experiencia docente y es posible que cuando nos encontramos con una cultura de aprendizaje diferente a la nuestra, eh, tengamos una actitud etnocentrista, cosa que, bueno, claro, hay que evitar, ¿no? En la medida de lo posible. Como ejemplo de punto de vista etnocentrista en situaciones de choque cultural, pues tenemos básicamente bueno, en resumen lo que viene a decirnos Huntington, ¿no? En su choque de las civilizaciones. Él nos daba como tres posibles escenarios como solución a la situación de choque cultural. El primero pues se trata del aislamiento entre culturas, es decir, que cada cultura esté en una parte diferente y que no haya comunicación y vaya básicamente crear una barrera para evitar el choque cultural. Otra solución posible que plantea Huntington es la imposición de una cultura sobre otra o otras. Básicamente pues esa intención que a veces se ve, ¿no? Cuando se habla de globalización, etcétera, como de imponer un único criterio de, bueno, ahí están los parámetros de una cultura concreta y es el modelo que hay que seguir y todas las demás culturas tienen que acabar sometiéndose a ello, ¿no? La tercera solución de Huntington pues se trata en la consistencia sin convivencia. Es decir, vendría a ser algo paralelo al aislamiento, solo que en vez de estar completamente separadas unas culturas de otras, pues sencillamente habría como una disgregación dentro de un mismo espacio, sencillamente no habría comunicación aunque se compartiría el mismo espacio. Y bueno, de estas tres soluciones que plantea Huntington, la gran pregunta es, ¿cuál de ellas se ajusta mejor a nuestros intereses en el aula? En mi caso personal, lamentablemente, ¿vale? Por la experiencia que he tenido anteriormente en la universidad y actualmente en el programa de educación internacional en escuela secundaria, he visto que la solución más común dentro de lo que es la enseñanza es la imposición. ¿Vale? Normalmente hay una serie de criterios que se adoptan institucionalmente o por parte de los profesores y en situaciones de choque cultural en el aula pues sencillamente se impone un criterio exclusivo, normalmente pues basado en la cultura occidental, más concretamente pues bueno, en la visión de Estados Unidos, ¿no? O Gran Bretaña, y es lo que se suele practicar. Nosotros, sin embargo, pues militamos en la causa de la hibridez, ¿de acuerdo? Creemos que, bueno, en la comunicación académica entre profesores y alumnos y también desde el punto de vista institucional, no hay más remedio que bueno, lo más justo para todos es el enriquecimiento, ¿vale? El no plantear la exclusión
de nada que pueda ser potencialmente positivo. El término hibridez lo tomamos de la tesis de Sidi Omar, los estudios postcoloniales, ¿vale? Nos define la hibridez como un indicio de los esfuerzos que se dan como consecuencia de la comunicación intercultural. Es decir, estos esfuerzos de comunicación entre culturas finalmente pues dan lugar inevitablemente a la hibridez, a una hibridación. En el caso del aula, pues diferentes personas de diferentes culturas, por medio de la comunicación intercultural, terminarán hibridando su cultura de aprendizaje. Tenemos este artículo de María Luisa Villanueva, los estilos de aprendizaje entre los retos de la Europa multilingüe. Es un artículo que bueno, recomendamos que leáis. Básicamente viene a sustentar lo que es el planteamiento de la hibridez en el aula. En el aula, por supuesto, de lenguas extranjeras. María Luisa Villanueva nos recuerda que la comunicación es un proceso de negociación permanente. La comunicación educativa, en este caso, pues va a ser una negociación entre las experiencias de aprendizaje previas del alumno y sus experiencias de aprendizaje nuevas, ¿vale? Nadie parte de cero y empieza en una cultura de aprendizaje diferente, aceptándolo todo o comprendiéndolo todo. Lógicamente, la cultura de aprendizaje que hemos tenido anteriormente va a determinar nuestra manera de entender y de aceptar el aprendizaje nuevo que viene. Es necesario, por tanto, que profesores y alumnos negocien, y también alumnos que sean de diferentes culturas que se comuniquen y negocien un poco para su integración dentro de una cultura de aprendizaje diferente. El profesor, por su parte, pues ha de investigar y diseñar las situaciones que favorezcan el aprendizaje en todo caso, lo que viene a coincidir con el nivel 3 del que estuvimos hablando cuando hablábamos de los enfoques de enseñanza, ¿vale? El profesor en todo momento, pues bueno, ha de favorecer el aprendizaje, y para ello pues es necesario que tenga en cuenta el bagaje, la experiencia de sus alumnos. En este mismo sentido, José Miguel Blanco, un catedrático de español en una universidad en Taiwán, él formula una serie de principios metodológicos para la enseñanza de español en contextos hispanohablantes. Estos lo podemos aplicar, ¿vale?, a cualquier otro contexto. Son dos principios. El primer principio es de no suposición, es decir, evitar esa tendencia etnocentrista, ¿vale? Como profesores, cuando nos encontramos un perfil de alumno que no se ajusta a nuestra manera de enseñar o que difiere de nuestra cultura de aprendizaje, pues sencillamente tenemos que andarnos con cautela y no suponer, no dar por hecho nada, porque el suponer de alguna manera nos lleva a desarrollar prejuicios que van a pasar factura a largo plazo. El otro principio es un principio de integración, ¿vale? Integración de las diferentes aproximaciones, la aproximación del profesor y la aproximación del alumno a los contenidos. También elaborar materiales en concordancia a estas aproximaciones diferentes, ¿vale? Es decir, lo mismo que venía a decirnos María Luisa Villanueva. El profesor, pues bueno, tiene que ser consecuente con la situación de aprendizaje, con las culturas de aprendizaje de sus alumnos y básicamente pues favorecer las situaciones de aprendizaje. Y el profesor debe conocer el contexto cultural en el que trabaja. Esto depende mucho, ¿no?, de dónde trabaja uno. Si trabaja dentro de su propio país, en cuyo caso, pues bueno, la situación es más de integración del alumno, ¿no?, en la cultura que lo acoge. Pero si se da el caso de que trabajéis en el extranjero, pues siempre es importante que conozcáis la cultura del lugar, cuál es la cultura de aprendizaje allí,
sencillamente pues para poder actuar en consecuencia a la hora de favorecer las situaciones de aprendizaje e integrar las diferentes aproximaciones. Y con esto pues damos por terminada la tercera unidad, ¿vale? Pasamos ya a la última, en la que tendréis que realizar vuestro trabajo final de la asignatura. Mucha suerte.